Mi idea es compartir a partir de la experiencia profesional. Yo trabajo en consultoría de organizaciones y con grupos de conducción hace muchos años, más de 20 años. Es compartir algunas reflexiones surgidas tanto de la misma experiencia como de las reflexiones que este contexto uno le dispara, digamos, ¿no? Y voy a hablar sobre 3 puntos. No sé si está... Ahí está. Voy a tratar de hablar sobre 3 puntos de la manera más pausada posible, que tiene que ver con, por un lado, cuestiones ligadas a las reacciones y a nuestras creencias frente a un contexto de alta incertidumbre como el que estamos, una perspectiva como psicosocial, digamos, más allá de lo que han venido hablando sobre el contexto y de lo que se va a seguir hablando, es cómo esto nos impacta y cómo reaccionamos y qué cosas podemos tener en cuenta. El segundo punto sería cómo integrar el largo plazo en el presente, aún en un presente muy duro. Es decir, cómo balancear factores de efectividad, de desempeño, de rendimiento de la propia empresa con la construcción de capacidad, digamos, sin esperar necesariamente a que haya pasado mañana un futuro distinto, sino precisamente tratando en el presente de uno generar más condiciones de éxito hacia adelante, digamos. Y por último, algunas recomendaciones para dueños o gerentes generales, personas que están en roles de alta conducción en el grupo de empresarios que están aquí, digamos, y de dirigentes. Entonces, quiero arrancar con una idea que vengo trabajando hace un par de años, que es de un señor que se llama Carl Weick, que dice que el optimismo no es necesariamente negar la realidad, sino que tal vez es la creencia que la hace posible. Es bien interesante la perspectiva de Weick en ese sentido, porque popularmente sentimos que ser optimista es ser naif, y también hay líneas de pensamiento muy bien fundamentadas que en realidad lo que plantean es que el optimismo es una forma de pararse frente a la realidad y en un punto es un sistema de creencias, digamos. De hecho, hasta hay correlaciones interesantes descubiertas entre niveles de PBI constantes a lo largo de los años y niveles de optimismo y de felicidad en ciertos países, digamos, ¿no? O sea, entonces el optimismo uno puede pensarlo como una creencia no naif, sino como una forma de mirar la realidad y a pesar de las dificultades, encararla desde otra perspectiva. Y es absolutamente cierto. Espero que coincidan. Yendo a contexto, trabajar 3 puntos. Primero, una cuestión que trabajo mucho con grupos de conducción es ayudar a ser consciente que el contexto en el que estamos a nivel global, a nivel planetario, es un contexto que cambió de manera cualitativa en sus lógicas, en su forma de cambio, en el nivel de interdependencia y velocidad de los asuntos, y cambió para no volver atrás. Es decir, una cosa que nos complica la vida es que seguimos esperando que esto en algún momento pare, y la humanidad ha creado algo en su historia, que es en este momento presente que estamos viviendo, sobre lo cual ya no tiene ningún control, digamos. O sea, es algo que no va a parar. Es una forma no va a parar en cuanto a la lógica que ha adoptado, digamos, de velocidad y de interdependencia de los asuntos, digamos. Entonces, en ese sentido, en la medida que nos conectemos con entender cómo es la forma de la evolución de las cosas en este momento planetario, vamos a ir ajustando también nuestras expectativas y a reposicionarnos de otra manera frente a la realidad. En particular, el contexto de Argentina, nosotros lo asimilamos a un contexto de supervivencia, en un sentido descriptivo, digamos. O sea, que tiene una característica, digamos, es como la característica de un contexto de crisis, pero a fuego lento. Es decir, se van erosionando pautas, reglas, marcos de referencia a fuego lento, de a poco, sin darnos cuenta, y vamos aceptando eso y inclusive hasta resignándonos. Convivimos permanentemente con señales inciertas, con señales difusas, con señales que oscilan, que son perentorias. Hay discontinuidad en factores higiénicos, en factores de base. O sea, hay discontinuidad en cuanto a saber si salimos y volvemos con vida a nuestra casa, dónde guardamos el bolso en el auto, si en el asiento del acompañante o en el baúl, si retiramos dinero de un cajero. Hemos desarrollado 5 ojos para mirar alrededor, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a convivir con ciertas condiciones antihigiénicas que implican un gasto energético enorme en cosas que un país, digamos, la puede estar aplicando en otro. O sea, esto es difícil de medir, pero es absolutamente concreto. Uno lo puede ver en su propia actividad. ¿Cuánto tiempo de la capacidad finita de nuestro cerebro empleamos
todos los días en temas que son infraestructurales. Es como si hay piso o no hay piso, ¿no? Un poco en ese sentido estaba hablando Juanjo recién. Y convivimos con una preocupación permanente de atravesar nuevas crisis. Eso está detrás de nuestra cabeza como un temor permanente, digamos. O sea, lo que esto genera, que es importante para el empresario, para el dirigente, para el trabajador, es un nivel de comportamiento alto. Estamos defendidos, nos estamos protegiendo de nuestros proveedores, nos protegemos de nuestros clientes, nos protegemos de nuestros colaboradores, nos protegemos de nuestros pares a veces. Hay mucho aislamiento y hay un gran derroche de recursos justamente en cubrir lo básico, en evitar riesgos básicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos dos problemas. Es decir, tenemos el problema sustantivo que tengamos que resolver de rentabilidad, de competitividad, de crecimiento de mi organización, de lo que fuera, en un contexto de altísima tensión. Entonces, por ejemplo, nosotros modificamos alguna pauta que puede ser, yo qué sé, el plazo de pago a los proveedores y ya tenemos que anticipar que el nivel de tensión está muy alta y eso lo vamos a tener que gestionar también. ¿Se ve? Un dato es estar atentos a que hay una tensión alta y esa tensión tiene que ser trabajada para hacer las cosas sustantivas que tenemos que hacer. No es como un contexto estable o de alta perspectiva. Esto es importante porque es un factor muy concreto, la tensión, el aislamiento y el desperdicio de recursos en pos de lo básico. Segunda cuestión ligada acá a esto es todo desde una perspectiva optimista, no se depriman, o sea, entender la realidad y leerla, aceptarla y leerla, te permite ver qué hago con esto. Un viejo proverbio portugués decía, si no hay viento, rema. O sea, ¿no? Si no hay viento, rema. Lo que sí no puedo, lo que sí si me quejo no lo veo esto. Si me dejo tomar por la queja no lo veo. Porque a su vez si vemos, hay enormes oportunidades en la misma ciudadanía. Nosotros como clientes estamos deseosos de instituciones en el sentido organizacional en este caso, o empresas que nos quieran, que nos cuiden. Los colaboradores están ávidos de estar en organizaciones que tengan proyectos que valgan la pena, lugares que sean valiosos para trabajar. Hay inversores buscando socios piolas, permítanme usar el término, socios piolas en el buen sentido, socios que valgan la pena. Y a su vez, lo que uno le puede agradecer a estos contextos difíciles es la oportunidad y la necesidad de repreguntar cómo crezco. ¿En qué crezco y cómo crezco? O sea, a veces estos contextos difíciles uno le tiene que agradecer desde una perspectiva del optimismo. Gracias a este contexto me tengo que volver a hacer ciertas preguntas de fondo porque muchas cosas estaban en inercia. ¿Se ve? Entonces hay oportunidad, porque cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, hay oportunidad. El tema es que nosotros podamos pararnos desde otro lugar. No obstante, reaccionamos en general como en tres grandes estados, o sea, podemos victimizarnos con mucha presencia del pasado, tomando la cita que hacía recién Juan José sobre José Ingenieros, o sea, podemos victimizarnos, poner el problema afuera, quejarnos de lo que nos pasa, podemos entrar en un estado saludable de supervivencia, es decir, ¿cómo hago yo para realmente poder sobrevivir y persistir en este contexto? Y podemos encarar este mismo contexto desde un rol más protagónico. Tomo la idea, por ejemplo, de Juan José de intervenir. La segunda idea que él plantea, digamos. O sea, nosotros podemos tomar un rol protagónico sobre esta realidad. Lo interesante de este punto es, por lo menos lo que yo observo, es que estas reacciones emocionales son normales en cualquiera de nosotros. Hay dos cuestiones. Por un lado, la supervivencia es necesaria. Desde el punto de vista empresario, uno tiene que tener una estrategia de supervivencia en un contexto difícil. Es inteligente, es sensato. El tema es que cuando el estado de supervivencia se prolonga mucho tiempo, lo que se desaparece es el futuro. Una característica de la supervivencia es el puro presente. Yo recuerdo siempre que trato esto la película Náufrago, digamos. O sea, después del primer día que él se quejó y revolea los cocos contra las rocas por lo que le pasó, él empieza a decir, bueno, ¿cómo sobrevivo? Tengo que tomar agua, tengo que protegerme de las inclemencias del tiempo, tengo que sobrevivir. Después que él encuentra la forma de sobrevivir durante años, este señor se encuentra con dos problemas. Él dice, estoy solo y no tengo proyecto. Son las dos características esenciales de un estado de supervivencia permanente. La sensación de soledad, el aislamiento y la ausencia de proyecto. Entonces, ese es uno de los temas a considerar, es decir, nosotros creemos que sobreviviendo no pasa nada, es neutro, pero pasa. Y sobre todo lo que va pasando es que la reacción emocional
cuando son muchos años, a mí me preocupa esto por Argentina, se va transformando en sistema de creencia. O sea, la reacción al contexto adverso se va transformando en decir, y esto es lo que hay, está bien que estemos haciendo esto, ¿se entiende? O sea, esto se va instalando como un modo de creencia, que es lo que limita, tomando la idea de vuelta que traía Juan José de José Ingenieros, es lo que limita la capacidad de proyectar, digamos, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿pero es posible proyectar en este contexto? Y una cosa que charlábamos con los miembros del panel antes de empezar, no hay otra alternativa que proyectar porque te morís, ¿no? Te morís de angustia, te enfermás. Sin proyecto te enfermás. ¿Estamos hasta aquí, va? En ese sentido, ya tendiendo el puente al segundo bloque, decir, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer yo con mi organización en un contexto que es difícil? Lo primero que queda claro es que se puede crecer en un contexto de supervivencia, no te queda otra si tenés proyecto que buscarle la vuelta a la forma de crecer, y que crecer sí implica manejar mayor complejidad. O sea, por definición crecer es manejar cosas más complejas. Entonces yo no puedo reducir la complejidad si quiero crecer, la tengo que abrazar y tengo que ver cómo la gestiono. Eso va a impactar directamente en de qué manera pienso, gestiono y construyo mi propia empresa. Tengo que preparar a mi organización para absorber un nivel de complejidad mayor. Segunda afirmación que uno podría hacer acá es que estos contextos nos invitan a cuidar los activos más valiosos. Tenemos que estar muy sensibles en las decisiones que tomamos cuando estamos a veces tomados por una emoción negativa, en ciertas decisiones de nuestra empresa, en cuidar reputación y posicionamiento, que las cosas que hagamos no afecten ese activo, que no afecte temas de talento y conocimiento en una Argentina en la que está difícil, digamos, conseguir y reciclar el talento, que no afecte clientes, fundamentalmente, y no clientes, y que no dañe relación con socio estratégico. Es decir, cualquier decisión que uno toma o está por tomar en caliente, tiene que enfriarla a la luz del impacto que puede llegar a tener en estos activos que son difíciles de reemplazar. Y ustedes saben lo que cuesta conseguir cada una de estas cositas. Y es un contexto que nos requiere, por otro lado, anclarnos. Las cosas del tener están amenazadas, mis flujos de caja están amenazadas, mi rentabilidad está amenazada, mis activos físicos están amenazados, mi gestión de costos está amenazada. Entonces este contexto lo que requiere es que yo vuelva a centrarme en temas del ser y en temas del hacer. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro proyecto empresario? ¿Qué es lo que nos trajo hasta acá? ¿Qué es lo que queremos que nos lleve hacia adelante? ¿Qué capacidades centrales nosotros tenemos en las que nos tenemos que apoyar y que tenemos que preservar? Esto es lo que yo decía, lo que uno le puede agradecer a estos contextos es que te volvés a hacer preguntas de fondo. Que si no te las haces y que si no te las respondes, no tenés anclaje. O sea, porque no podés buscar la respuesta en el afuera y no podés buscar una respuesta clara en las cosas del tener. Las tenés que buscar en las cosas del ser de tu propia organización y de tu propio proyecto. Y para ver más específicamente, podría decir, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces o qué puedo hacer? Una de las perspectivas, la que yo quiero compartir acá, es girar en gran parte la atención de factores de efectividad, de factores de resultado, de desempeño, balancear mi atención, mi energía y la de la gente que trabaja conmigo a factores de madurez de la organización. Es decir, factores de comportamiento, factores de proceso, factores de práctica, factores de capacidad y hasta podría decir factores éticos. Hay mucha debilidad ética en las compañías, hay mucha superficialidad, hay poca conversación densa en las compañías y hay mucho temor a hablar con la verdad. El problema del temor no está afuera, no está en la relación con el afuera solamente. El problema del temor está muchas veces adentro de las compañías, en hablar de lo que hay que hablar, en conectarnos con lo que nos tenemos que contar, en decirnos lo que nos tenemos que decir para crecer. Entonces, hay que trabajar factores de madurez tanto duros como blandos en nuestras organizaciones para tener más tranquilidad sobre la sostenibilidad del resultado, a sabiendas que en un contexto como esto lo va a afectar. Lo que yo no puedo permitir es que se erosione el cuerpo, que se erosione la mente, que se erosione el espíritu de mi organización. ¿Y qué cosas puedo mirar? Miren un ejemplo. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta que la hacemos bianualmente le preguntamos a empresarios
y a dirigentes que de ciertas tendencias que son actuales, son movimientos actuales, qué priorizan ellos, qué es lo que no los deja dormir y cómo eso se traslada a sus planes de negocio. En la última encuesta lo que respondieron fue lo siguiente: les preocupa mucho la volatilidad e incertidumbre del contexto, es el factor que salió primero. El segundo factor es la fuerza y el rol de los clientes, la nueva fuerza y el rol de los clientes por todo el tema de comunicaciones, acceso a la información, la decisión que tiene el cliente hoy en lo que hace. Todo lo que es el talento en cuanto a la importancia que está teniendo el conocimiento en cualquier sector hoy y las restricciones que hay para conseguirlo. Y un fenómeno que se observa que es de déficit de liderazgo, es decir, las cosas están cada vez más complejas y es cada vez más difícil conseguir personas dispuestas a tomar esta papa caliente, digamos, ¿no? Entonces, estas 4 cosas son las que priorizaron. Cuando les preguntamos cómo esto se ve reflejado en sus planes de negocio, en primer lugar aparecieron factores de productividad y de clientes. En segundo lugar aparecieron cuestiones de estrategia y de diseño organizativo, y por debajo del radar, en cuarto puesto, aunque es el tercer elemento que destaco, temas de talento, de innovación que se trabajó esta mañana y de liderazgo. O sea, y cuando profundizamos qué es lo que querían decir en productividad y en diseño organizativo, lo que había era reducción de costo. Cuando les preguntamos qué querían decir con clientes, lo que decían es exprimir a los mejores. Es decir, lo que había era un pensamiento tradicional de sacarle el jugo a lo que tengo, con una desatención bastante clara de factores de capacidad para el futuro. Es decir, lo que quiero decir es, si a uno le está pasando algo de esto, uno podría decir acá, es consuelo consuelo de muchos. Modifico el refrán para no ofender a nadie. O sea, es una respuesta normal, o sea, lo que quiero decir, no es para quedarnos tranquilos, pero es para entender que es una de las reacciones que está pasando, y esto en empresas inclusive que no solo de Argentina, sino a nivel regional. Entonces, ¿cuál sería la invitación? Estoy en el segundo bloque. ¿Con qué me puedo meter que no sean factores de corto plazo? Miren su organización y uno podría decir, pueden preguntarse, pueden priorizar en qué tengo que enfocar energía y recursos para construir capacidad hoy, que me sirve para hoy y que me sirve para mañana, dicho de manera simple. Entonces uno podría decir, ¿dónde está el asunto crítico de mi empresa desde el punto de vista de la perspectiva de capacidad organizacional, digamos? Está en la relación con el entorno. Lo que yo tengo que fortalecer es la habilidad, la dedicación y el esfuerzo puesto de mi compañía en la relación con el entorno. ¿O es un tema más ligado a repensar el rumbo o a involucrar a la organización en el rumbo? ¿O es un tema que nos aprieta más el tema de el servicio, digamos, de cumplimiento de nuestra promesa a nuestros clientes, a nuestros socios y de innovación? ¿O el tema que nos preocupa es un tema de espalda, de estructura y de talento aplicado en la estructura? ¿O el desafío que tengo es un tema de mayor diseminación de liderazgo, de fortalecer liderazgo para no quedarme solo en la conducción de lo que tengo que conducir? Es decir, como esta invitación breve, digamos, de alto nivel es, miren en su organización dónde sienten que hay una mayor debilidad para cualquier idea de crecimiento futuro y enfóquense ahí, porque en realidad uno avanza, los procesos de cambio avanzan enfocándose en cosas muy específicas que una vez que están resueltas uno puede en general como pasar a otro tema. Uno piensa en paralelo, pero generalmente la resolución de los grandes temas de la organización es secuencial. Una vez que resuelvo un gran tema, estoy con energía y recursos para resolver otro gran tema, digamos. Y ninguna organización, salvo organizaciones que estén muy amenazadas en su supervivencia, tienen 27 temas de fondo. Los temas de fondo de una organización en un momento presente son muy pocos. Lo que hay es que parar la pelota para poder identificarlos y enfocar la energía en ellos. En ese sentido podría dar algunas recomendaciones, digamos, hay que custodiar. Traje este ejemplo del cristal que me gustó por la cuestión de es un contexto que te requiere balance entre factores de esencia, factores de fondo y factores de forma, factores de acción. Hay que custodiar ese balance. Mucha forma en este contexto te debilita, mucha esencia en este contexto te restringe la capacidad de acción. Entonces, ¿qué recomendaciones uno podría dar aquí? Pueden pensar en algunas cuestiones. Estas son aprendizajes que yo hago con los mismos clientes, digamos. Por lo menos balancear de manera dinámica salud y crecimiento.
Ustedes se pueden preguntar, ¿el momento de mi negocio requiere salud o mi negocio está en un momento de crecimiento, en ese balance dinámico? A veces no lo tenemos claro. A veces tenemos que parar para hacernos la pregunta, ¿mi desafío es de salud o mi desafío es de crecimiento? Para ver por dónde yo perfilo mi estrategia, digamos. Segundo, un tema de creación de sentido. Las organizaciones en estos contextos tan inciertos se van vaciando de sentido. Hay acción, hay planes, hay objetivos, hay resultados, hay medición y no hay sentido, no hay rumbo, no hay proyecto, no hay ambiciones trascendentes. Entonces, una recomendación es crear sentido con los propios miembros de mi organización. Una tercera recomendación sería fomentar de manera clara innovación y capacidad de aprendizaje. Hay muchas capacidades y es muy particular qué capacidades necesita cada uno de los negocios que están presentes acá, pero muchos coincidimos en que hay dos capacidades que son muy fundamentales hoy, que es la de innovación y otra es la capacidad de aprender, que son primas hermanas en realidad, pero lo que hay que trabajar mucho es la capacidad de aprender para adaptarse, ¿sí? Y por último, la construcción de vínculos de confianza entre los integrantes. Hace falta red, trabajen la red. No se queden solos, que los miembros de su organización no se queden solos, que circule la información, que circule la colaboración, que se trabaje en procesos que son interdependientes, que no se resuelven de manera especialista o funcional. Hace falta red. Estos contextos requieren justamente de dos cosas. Acuérdense, proyección y proyecto y vínculos con otros que me sostengan. Son los dos aspectos esenciales para estar más fuertes, más resilientes, como se dice ahora, en un entorno de esta naturaleza. Y en la forma, uno podría decir cosas típicas que uno encuentra. Hay un plan de negocios, no hay un plan de desarrollo organizacional. Hay objetivos financieros, comerciales, hasta algunos objetivos técnicos. No hay objetivos ligados a la estructura, a la formación, a la cultura organizacional. Y eso está o está delegado en un jefe de personal, en un consultor externo que me ayuda. El plan de negocios tiene que estar integrado porque el sistema es uno solo. Entonces la estrategia tiene que ir a la maduración de todo el sistema, digamos, ¿sí? De hecho, los factores organizacionales condicionan, ya lo vimos, el desempeño de negocio. Segundo, una recomendación muy concreta en la forma. Traten de diferenciar y de hacerse espacio para la agenda estratégica y la agenda operativa, o la agenda táctica y la agenda operativa. Generalmente están plagadas las agendas de los grupos de conducción de temas operativos, de temas de la semana, de temas del mes, y es lógico por el contexto, pero no es justificable, es de alto riesgo. O sea, hay que tener espacio para pensar en mediano y largo plazo y hay que tener espacio para pensar en el corto. Y generalmente hasta se puede eso integrar en una misma reunión regular que tengan. Es cuestión de ordenarse en la forma en la que encaran la reunión. Tercero, distribuir liderazgo, o sea, no concentrar liderazgo. Captar en las redes de su organización, en las personas que trabajan, con quiénes otros me puedo apoyar, quiénes otros me pueden ayudar a pensar, a ejecutar, a recrear y a llegar a las personas internas o a las externas a los que tenemos que llegar, con prácticas comunes. Si el tema es el rumbo en la compañía, junten a las personas que tienen potencial de liderazgo o responsabilidad de liderazgo a ver cómo van a ponerle rumbo a la organización. Si el tema es la capacidad, que los líderes se dediquen a construir capacidad en sus organizaciones. Si usted está solo, disemine liderazgo de alguna manera. No puede estar solo porque eso es de altísimo riesgo para la continuidad de su negocio si el proyecto es que trascienda, digamos, ¿sí? E incrementen responsabilidad y despliegue de talento. O sea, ¿por qué digo esto? Muchas de las formas en las que crecen las organizaciones, acá pienso en organizaciones más pequeñas y medianas, es a través de la confianza. Yo me rodeo de gente de confianza. Cuando la cosa se complejiza y yo necesito gestionar complejidad, la confianza es necesaria, pero no es suficiente. Yo lo que necesito es delegar niveles crecientes de responsabilidad y mirar más el mérito y la contribución y construir capacidad. ¿Se entiende? O sea, con tener gente que yo pongo las manos en el fuego no es suficiente para gestionar complejidad. Y este es un tránsito muchas veces en el empresario pequeño o mediano muy difícil, porque despierta desde temores de pérdida de control
hasta dolores por dañar lealtades históricas de gente que me acompañó desde el inicio. Y muchas veces esto es un lastre. Digamos, con esto lo que estoy diciendo es nada más ni nada menos que hay que instalar un criterio de responsabilización, de mérito y de desarrollo de talento también para gestionar complejidad. Por último, uno podría decir, bueno, ¿qué implicancias tiene esto para el empresario si tiene un rol ejecutivo? Es decir, si tiene una presencia de hecho o formal en la ejecución y en las decisiones, o para el dirigente de alto nivel de sus organizaciones. Una implicancia muy concreta tiene que ver con el principio de Arquímedes aplicado a las organizaciones. El principio de Arquímedes de la física aplicada a las organizaciones viene a ser algo así como que ninguna organización va a tener un tamaño superior al trabajo de su número uno. Si el número uno no tiene una agenda que va más allá del mes, por lógica la organización no va a tener una agenda superior, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, uno no le da a sus colaboradores un trabajo más complejo que el de uno. Hasta casi diría cerebralmente es imposible, digamos. Entonces, el principio de Arquímedes dice, ahí en el nivel de trabajo en el que ustedes estén aplicando su tiempo, la organización va a estar por debajo. Sea este nivel un nivel alto, un nivel medio o un nivel bajo. Es decir, uno es el techo de su organización. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer con esto? Es distinguir riesgos. Una cosa que yo he identificado es el empresario en su evolución, que generalmente arranca por una pasión técnica o hasta por una vocación o legado familiar, se le mezclan necesariamente los tres sombreros. Es dueño, es gerente y es operador, es productor, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar a distinguir de qué riesgos es responsable cada sombrero y hacia qué riesgo yo me tengo que dedicar. Es decir, el dueño se tiene que dedicar al riesgo patrimonial. Sus decisiones afectan el patrimonio. El gerente, el jefe, el dirigente del nivel que sea, tiene un riesgo decisional. Puede afectar cuestiones de desempeño de la compañía, pero no necesariamente pone en juego el patrimonio. Y el productor tiene riesgo operativo. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer acá es, ¿de qué riesgos me tengo que estar ocupando más y cómo puedo distribuir la gestión de esos otros dos riesgos? ¿Se entiende? Esto es el viaje que muchas veces veo que le implica a los dueños para subirle el techo a su organización. Esto es muy lindo de decir, pero emocionalmente es un proceso bien difícil, digamos. ¿Por qué? Porque hay creencias que juegan en contra. Acá tomé algunas. Tengo una lista como de 18 creencias que he identificado, digamos, pero una primera de la lista es esto: no tiene sentido pensar en el largo plazo. Entonces, ¿para qué voy a delegar cosas? ¿Para qué me voy a dedicar al largo plazo y a delegar otras cosas si en realidad ni yo tengo ganas de pensar en el largo plazo? Si esa creencia yo no la puedo desafiar, ¿para qué complejizar el trabajo de los demás o yo correrme a otro lugar? ¿Cuál es ese otro lugar? No lo veo. Otra creencia que traba mucho es que puedo poner en riesgo los resultados, la filosofía o la esencia del negocio. Es decir, si yo delego tareas que hago yo en otros, por ahí la esencia del negocio o su desempeño se pone en riesgo. Otra creencia: yo soy el que pone más pensamiento, más empeño, más pasión y preciosismo en hacer las cosas, porque la hice yo. ¿Se ve? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para hacer este giro que gráficamente se ve muy fácil, uno va a tener que necesariamente meterse con alguna creencia que puede ser limitante y que le impide hacer ese movimiento, ¿sí? Y por último, ¿qué puedo hacer yo conmigo mismo? Está muy bien el contexto, está muy bien lo que me tengo que ocupar de mi organización, y me dirán, no te preocupes porque eso lo hago todos los días y lo único que recibo son exigencias, digamos, ¿no? Entonces, lo que pensé es algunas recomendaciones que pueden servirle a alguno de cosas que uno también trata de ayudar, digamos. Primero me acordé de esta idea de Pilar Sordó, que dice que la vejez se explica más, el factor que mejor explica la vejez es la ausencia de proyecto. No es un tema de la edad, de la salud, digamos, me pareció buenísima la definición. Entonces, una primera cosa que pensé es, no nos pongamos viejos. No nos pongamos viejos sea la edad que tengamos, es decir, no podemos renunciar a tener proyectos, decía hace minutos. ¿Y qué cosas puede uno considerar? Que yo también trato de considerarlas para mí mismo, digamos. Analicen las cosas del ser y del buen hacer. Vayan a las preguntas de fondo, conéctense con la trascendencia, conéctense con los valores, conéctense con la proyección que quieren que su empresa
tenga, digamos, y del buen hacer hagan cosas que valen la pena, digamos, no estén corriendo a tontas y a locas fuera de eje, sino que más bien conéctense en dónde yo es que agrego valor, dónde es que yo desde mi sabiduría, desde mi experiencia, tengo que hacer un mayor aporte al crecimiento de mi organización. Segundo, un tema muy habitual, yo digo, hagan un trabajo que esté alineado con su ciclo vital. Yo trabajo mucho con ejecutivos y dueños senior, gente de más de 50 años. Y muchas veces lo que hacen ya está desfasado de dónde están sus motivaciones vitales. Están para hacer cosas más trascendentes, más sofisticadas, más complejas, y están haciendo pavadas de índole operativo por temor o por no querer conectarse con eso. Entonces, ¿dónde están mis motivaciones hoy? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Y dirigir mi trabajo a eso. Mi contribución va a ser superior y mi felicidad va a ser mayor. Mis ganas de seguir con el proyecto van a ser mayores. Manténganse curiosos, es parte de no quedarnos viejos, aunque seamos jóvenes. Manténganse curiosos, manténganse creativos como lo fueron en momentos pasados los que a esto les haga sentido. Y conectados con el afuera. Acuérdense que la tendencia es al aislamiento. No me junto con amigos, no me junto con colegas, ¿no? Porque no quiero escuchar pálidas, no puedo. Entonces, manténganse conectados y cultiven lugares donde haya conversaciones verdaderas. Creen conversaciones verdaderas. Hablemos de las cosas que no se hablan. Analicemos las cosas que nos dicen que no tiene sentido analizar. Busquémosle la vuelta a las cosas que dicen que no se pueden. Y juntémonos con gente que tiene esa densidad. Yo acá pienso en la idea de densidad de Milan Kundera. Tengamos conversaciones más densas. Salgamos del tango superficial y berreta que lo único que hace es neurotizarnos cada vez más y nos debilita. Hace falta densidad. Estamos perdiendo densidad. Y perdemos densidad también porque nos aislamos. Si nosotros nos juntamos genuinamente con el otro, no puede haber liviandad ahí. Porque el hecho de construir vínculos con otros verdaderos te lleva a algo más denso. Y la densidad te da fuerza. La densidad te da claridad, digamos, ¿sí? Desarrollen independencia y madurez en quienes cubren la espalda. Que se expongan, que se equivoquen, bánquense el error, aunque cueste plata ciertos errores. Porque si no, no hacemos nunca el pasaje a una organización que nos trascienda. Siempre la organización trasciende de nosotros. Y una cuestión muy básica, prioricemos nuestro bienestar. Y acá hay cosas muy básicas. Cuidemos la salud, vayamos al médico cuando tenemos que ir, hagamos los estudios que nos tenemos que hacer, cuidemos los afectos, no nos desconectemos de los afectos en función del trabajo o del negocio, durmamos bien, ¿sí? Y hagamos un trabajo que, como ya lo dije, nos llene de sentido, ¿sí? Acuérdense de esta frase, una persona sin proyecto se convierte en un viejo y puede tener 20 años o 18 años. Es lo que vemos muchas veces en los ni, que yo le agrego un tercer ni, que es ni trabajan, ni estudian, ni proyectan. Por eso están en un estado de depresión y de apatía fuerte, digamos, ¿sí? Nosotros somos en parte responsables de que esa generación no tenga esperanza. Y también eso está en nuestras manos porque todos los que están acá tienen muchos años de vida por delante, digamos, ¿sí? Cierro con Wake. Este señor Wake dice: inspirar en presencia de una incertidumbre generalizada es afirmar realidades que luego tendrán más posibilidades de materializarse si son perseguidas con ahínco. El hombre idealista. Es decir, si lo puedes soñar y trabajás para que eso pase, no va a salir al 100%, va a salir por ahí al 70%, pero no va a ser el 30% ni el 20%. Y por ahí te sale al 120 o al 150, ¿no? Todos los que están acá han vivido algo de eso. Entonces, ¿por qué, si llegamos hasta acá, fruto de sueños y proyectos, tenemos que entregarle a un afuera ilusorio nuestro destino? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿tiene sentido proyectar? No hay otra alternativa para un ser humano, digamos. Así que, muchas gracias por el tiempo.